a quien le damos la bienvenida, los buenos días. Y de entrada, Fernando, el tema es este juicio a la fiscal general de la Nación, Diana Salazar. Eh, ya escuchamos que el CAL, el Consejo Administrativo de la Legislatura, tiene 3 días para ver si es viable o no. Me imagino que son argumentos jurídicos legales que tendrán que despejar en 3 días. Mientras tanto, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, bueno, señala que es uno más de otros tantos juicios que están ahí en la lista. Pero en todo caso, y más allá de los tiempos, este argumento de por la inseguridad que vive el país es suficiente como para llevar a juicio político a la fiscal general de la Nación. Buenos días. Muy buenos días, Enrique. Un saludo cordial a todos quienes hacen Radio I-99 y a quienes escuchan, obviamente, esta prestigiosa emisora. Hay que decirlo, las facultades de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo, de los legisladores, son básicamente dos: legislar y fiscalizar. Y en todo caso, pues tienen esa potestad y está bien que presenten posibles juicios políticos que, como usted bien dice, Enrique, tienen que pasar por un proceso, tienen que ser calificados y luego seguramente ir a la comisión de fiscalización. Pero lo que sí llama la atención es que este tema, el juicio a la fiscal, el juicio político a la fiscal, del que tanto se habló, del que tanto se dijo que en este pacto al que se había arribado entre la Revolución Ciudadana, así se llaman ellos, yo no sé por qué se llaman Revolución Ciudadana, pero bueno, yo voy a cumplir con lo que determinó el Consejo Nacional Electoral. La Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y el gobierno del señor Noboa ADN, se comentaba y se decía que jamás se ha topado el tema de la impunidad y tampoco el tema del juicio político a la fiscal general de la Nación. ¿Y por qué razón? Porque la fiscal general de la Nación está cumpliendo su trabajo. La fiscal general de la Nación es una mujer seria, honesta, que ha enfrentado valerosamente la corrupción. Pero en la Asamblea Nacional y por parte de cierto partido político hay que seguir precisamente un juicio político a quien no merece ser sometida a juicio político, a quien tienen que respaldar en su trabajo serio, honesto para luchar contra la corrupción. Pero nuevamente la Asamblea va contracorriente y obviamente pues los ciudadanos ecuatorianos, al menos los que creemos en la seriedad que debe tener la Asamblea, nos sentimos realmente indignados y defraudados. Sí, y creo que es un parecer nacional, diría yo. Habida cuenta que en este momento, perdón, la crisis de inseguridad nos golpea a todos y nos viene golpeando desde hace un buen tiempo. Aparece el gobierno nacional a través de un plan denominado Fénix, ojalá y de resultados, pero más allá de eso, si la Asamblea en estos momentos tiene dos puntos objetivos que son legislar y fiscalizar, ¿no cree usted que deberíamos enfilar hacia allá? Y no digo que los juicios políticos no sean necesarios, no sean lo suficientemente viables, sobre todo cuando detectamos alguna irregularidad en el desempeño de alguna función. Pero hay que tomar en consideración también la crisis que vive el Ecuador. Esta crisis, reitero, de inseguridad y sobre la cual creo que se puede, no creo, estoy convencido que se puede legislar. Su criterio, por favor. ¿Cómo no, Enrique? Así es. Y eso es lo que los ciudadanos ecuatorianos esperamos, pues, que la Asamblea Nacional sintonice con las reales necesidades del Ecuador, de sus ciudadanos. ¿Cuáles son estas? Esta inseguridad que usted bien señala y que nos tiene en peligro a todo el Ecuador, porque es una inseguridad realmente que ha tomado cuerpo y que ha crecido de una manera absurdamente peligrosa. Y luego tenemos el tema económico, y luego tenemos el tema económico que es gravísimo. Ya se ha dicho, el país está realmente al borde del abismo. No tenemos dinero y en lugar de aumentar ingresos y disminuir gastos, se hace todo lo contrario.
Todo mundo pide dinero aquí, por lo tanto, se aumentan gastos y se disminuyen ingresos. ¿Cómo vamos a salir de esta crisis terrible? Y luego tenemos el tema del desempleo que está ligado al tema de la inseguridad, porque si los ciudadanos ecuatorianos no tenemos trabajo, si seis de cada, o más de 6 de cada 10 ciudadanos que están en capacidad económica de trabajo no tienen trabajo, obviamente ese es un caldo de cultivo para la delincuencia y para la inseguridad. Y luego, mire usted, tenemos que ligar pues el tema de la inseguridad con lo que está pasando en la justicia ecuatoriana. Todos los días nos escandalizamos con fallos de ciertos jueces, obviamente no son todos, hay jueces probos, honestos, que cumplen su trabajo, pero hay de los otros, pues estos jueces que la policía hace un gran trabajo, la fiscalía presenta denuncias y luego inmediatamente son liberados por disposiciones judiciales que realmente no tienen pies ni cabeza. Y ahí llegamos a la judicatura. ¿Qué está haciendo la judicatura, que es el organismo encargado de vigilar que la justicia marche de buena manera? Una judicatura y su presidente totalmente cuestionados. Ese debería ser, por ejemplo, un juicio político en el que la Asamblea Nacional debería preocuparse, porque es un verdadero escándalo lo que está pasando en la judicatura, en este concurso para renovar parcialmente la Corte Nacional de Justicia, en esto de prorrogar funciones a jueces que no debían haber sido prorrogados, con una mayoría de 2 en un organismo colegiado que tiene 5 miembros. Es que esto es un escándalo, pero eso parece que a los asambleístas o a ciertos asambleístas no les interesa. Les interesan únicamente sus protervos intereses, sus propios intereses, llegar a impunidad, llegar a que se deje de lado juicios que fueron legalmente llevados y que fueron sancionados ciertos altos dirigentes de esta pseudo revolución, y a eso es a lo que vamos. Veremos cómo actúa el resto de la asamblea. Pues los ecuatorianos estaremos vigilantes y atentos viendo cómo actúa el resto de la asamblea, si realmente cumplen lo que nos dijeron cuando se estaba fraguando este acuerdo, este pacto, como se llama. 7:39. Sí, efectivamente, estamos dialogando con Fernando Callejas, un ecuatoriano quien ha ocupado cargos públicos relevantes, como haber sido en algún momento alcalde en Ambato, de igual manera ex asambleísta. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque por su experiencia, pregunto, ¿ha habido alguna otra circunstancia donde ha visto el Ecuador de hoy, este Ecuador que, si bien es cierto, ha venido arrastrando crisis económicas principalmente, y de la mano el desempleo, pero estos niveles de violencia e inseguridad en realidad preocupan? ¿Y por qué también este preámbulo? Porque hace un momento usted también señaló un tema importante, que es la judicatura, los jueces, y la delincuencia y también la justicia van de la mano. Entonces aquí hay un contrapeso brutal, y en otros analistas dirán, no, hay una balanza equilibrada. ¿Y a quién favorece esto? Obviamente a los que están al margen de la ley. ¿Cómo llegamos entonces a un justo medio donde se aplique la justicia para aquellos que violan la ley o alteran lo que es la norma de conducta, como debe siempre llevar cualquier ciudadano, es decir, la honradez, la estabilidad, la tranquilidad, la paz? ¿Y cómo lo hacemos? Si vemos la actuación, por ejemplo, en el Consejo de la Judicatura. A propósito, es otro de los juicios también que están en la lista, pero hay temas definitivamente, Fernando, que son importantes y que deben resolverse ya, y que no admiten ya más demora, ni tampoco estudio, ni el análisis de ninguna manera. ¿Cómo lo resolvemos? Es que realmente lo que decíamos hace un momento, ¿no? Leyes hay suficientes en el país. Lo que se espera y lo que se desea es que existan autoridades que cumplan las leyes, que existan servidores de la fuerza pública, militares y policías
que cumplan su sagrado deber que les asigna la Constitución. Ahora las Fuerzas Armadas también se está buscando la manera, en casos de excepción pueden intervenir las Fuerzas Armadas, que cumplan su trabajo. Y yo pienso que están cumpliendo su trabajo a pesar de que hay ciertas dudas sobre ciertos elementos que las propias instituciones deben preocuparse de depurarse de aquellos elementos negativos. Pero como usted bien dice, Enrique, tenemos pues el tema de la otra pata importante o de otras dos patas para que apoyen a la Policía Nacional, la Asamblea Nacional que debe cumplir con su trabajo emitiendo leyes que sean importantes y que coadyuven en esta lucha contra la delincuencia. Y también, obviamente, esto que ya se menciona, la justicia, lamentablemente, por causa de jueces que dictaminan de una manera absolutamente absurda, y yo diría que hasta ilegal, pues ponen en pésimo predicamento a esta importantísima función del Estado. Entonces, ahí debe estar pues la judicatura para analizar y en base obviamente al debido proceso, porque así debe ser, depurar pues a la justicia de aquellos jueces que están haciendo un daño terrible a la sociedad ecuatoriana. En definitiva, tenemos que cumplir las leyes. Leyes existen, lo que no existe es cumplimiento de las leyes, lo que no existe es, en ciertos casos, no vamos a generalizar, pero lamentablemente estos casos se repiten y se repiten. Autoridades que no cumplen la ley, autoridades que creen que porque llegan a una alta dignidad deben no cumplir las leyes, cuando es todo lo contrario. La autoridad debe dar ejemplo de cumplimiento de la ley. Esa debería ser su obligación fundamental. Siempre hay esperanza, pues, mi querido Enrique, siempre hay esperanza. Esperemos que efectivamente esto vaya cambiando en el Ecuador, que hay una nueva actitud y que los ecuatorianos podamos decir, parece que nos estamos enrumbando en un sendero de seguridad jurídica, de cumplimiento de la ley y de progreso, que es lo que todos los ecuatorianos queremos. Correcto. Solamente una pregunta más, Fernando. ¿Cuál es su análisis sobre este 2023? Un año atípico desde el punto de vista político, tomando en cuenta que en febrero de este año elegíamos autoridades seccionales, a mitad de año nos convocaban a elegir presidente y asambleístas. El tema económico, el tema de la inseguridad, el magnicidio de un candidato presidencial, un 2023, a mi criterio, atípico en la vida del país. No sé cuál sea el suyo. Efectivamente, pues el año 2023 quedará en la historia como un año, yo diría realmente terrible, negativo para los intereses del país, ¿no? Bueno, pues se dieron las elecciones seccionales, hay que respetar la decisión democrática de los ciudadanos ecuatorianos, se hizo una consulta popular, entre otras cosas, yo digo, ¿no? Así es, sí. Pero tenemos que estar en un país de, perdóneme la palabra, de locos, un país que se muere de necesidad, que tiene un déficit fiscal de 5.000 millones de dólares. Una pregunta que se debió haber hecho hace 10 años, me estoy refiriendo al tema de la explotación o no explotación del Así es. Yasuní, una explotación en marcha que nos ha costado 2.000 millones de dólares, que genera 1.200 millones de dólares anuales, una Corte Constitucional que da paso a la pregunta de hace 10 años, cuando debió haber llamado a los interesados y decirles, por favor, actualicemos pues la pregunta, ya no es el mismo tema de hace 10 años. Y los ciudadanos ecuatorianos con una pregunta, yo diría que hasta que tramposa o que llevaba al engaño, deciden que se debe cerrar la explotación y cerrar esa explotación nos cuesta, dicen ahora, 1.500 millones de dólares.
Pero ¿no le parece, Enrique, que esto es, perdón, sí, Sí. Enrique, perdón, que esto Mm, es de locos? sí, señor. Es que tengo que expresarme así porque no encuentro otra palabra. Y Ujú. entonces ahora estamos metidos en un gravísimo problema. Y luego viene el tema de la muerte cruzada. Lamentablemente el expresidente Lazo no tomó las decisiones que debió haber tomado hace año y medio, dejó que la cosa vaya creciendo, la ingobernabilidad vaya creciendo, su aceptación vaya bajando y bueno, pues nos precipitó en esta muerte cruzada, que es otro tema totalmente negativo para el Ecuador, porque eso no da estabilidad jurídica. Y finalmente, el cobarde y vil asesinato de Fernando Villavicencio. Así que, Enrique, como usted bien dice, este ha sido un año que ojalá pronto debamos olvidar. Sí, así es. Fernando, le quiero agradecer, un gran abrazo y desearle siempre éxitos y bienaventuranzas, Dios mediante, en el año próximo. Muchas gracias, Enrique. Un abrazo cariñoso y aprovecho la oportunidad Claro. para dar un gran abrazo, bueno, a todos los que escuchan esta prestigiosa emisora, a todos quienes hacen el I-99, a Eduardo Mendoza, por favor, y a su hija Rafaela. A su hija Rafaela tuve oportunidad de conocer esa gran trayectoria de esta valerosa mujer. Un Ujú. abrazo cariñoso a todos, por favor. Muy gentil, Fernando, que tenga buen día. Fernando Callejas, Igualmente. ex asambleísta, ex alcalde de Ambato también, que nos ha acompañado en esta mañana. Nosotros vamos a una pausa y enseguida regresamos.